¿Qué hola banda? Ya regresamos, ya estamos aquí, ya volvimos. Estamos transmitiendo desde esta cabina número 1, Lastbook Radio. Permítanme. Ok. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Déjenme ver. Ok, ya nos dice mi querido Asiel que ya estamos en vivo. Es su programa favorito, El Ágora, ya saben. Y estamos en esta cabina número 1 transmitiendo el día de hoy, pues con la firme intención de compartir con ustedes cosas interesantes y divertidas. Espero que hoy esté más, bueno, no es cierto, no voy a decir eso, porque ya voy viendo que cuando uno dice que las cosas van a ser X, la vida nos dice que en realidad van a ser Y, entonces ya mejor ni digo nada. A ver, hay varias cosas que tengo que hacer aquí. Ajá. Sí. No se pasan de veras esta cosa. Híjole. A ver. Bueno. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy en el Ágora? Pues vamos a hablar de algunas cosas interesantes que pueden parecer una tontería, pero que mínimo nos dejan pensando, me dejan pensando a mí. Vamos a hablar sobre responsabilidad. ¿Qué significa responsabilidad? ¿Qué significa progreso? Y todo ello con la intención de compartir una diatriba. ¿Qué es una diatriba? Una diatriba no es una queja, pero sí es una crítica, vamos a decirlo así, una crítica muy gacha, muy gandalla sobre aquellas cosas que se supone no tendríamos que realizar. Bueno, en fin, voy a hacer una breve pausa. Ya me quedó así, ya lo puse en aprietos. Voy a hacer una breve pausa. Voy a ponerles un par de rolas. Estaba escuchando ahorita a YouTube. Hoy traemos pura música pop de los 80s, más bien 90, sí, 80s, finales de los 80s, principios de los 90s, hasta mediados diría yo. Igual traemos a los Beatles. Hay cosas interesantes que escuchar en esa década. Entonces vamos a escuchar Dream On de... Ay, no me deja. Que no dice. Ahí está, vamos a escuchar Dream On. Y vamos a escuchar, ¿por qué no?, a los Beatles con Walmart Guitar Gently Weeps, que es un clásico de esos canijos. Mientras terminamos de pulir aquí un par de cosas en cabina, ya volvemos. Su amigo, loco que les habla, Alex Hernández, pues doquiera que se encuentren, les mando un saludo. Bye bye, ya vuelvo, ¿sale? No me extrañen ni se vayan. Pues aquí, saludándoles una vez más, one more time, once again. No me recuerdo cómo se me dice el alemán, cómo les va, pero pues ya volvimos. Aquí me están pasando este asunto. Estoy tratando de resolver de memoria algunas cosas, pues qué les digo. Íbamos a hablar sobre... ayer me propuse hablar sobre otra cosa, pero no recuerdo sobre qué. Pero pues con eso de que han surgido un montón de... Vamos a decirlo así, un montón de desmadritos que no estaban, por lo menos en mi plan de vuelo el día de hoy. Pues qué les digo. Voy a hablar sobre mi responsabilidad, ¿no? O sea, sobre lo que yo considero que es responsabilidad, sobre lo que yo entiendo que es responsabilidad. Bendito celular, miren, aquí sale mi plumita esta que me regalaron. Sale una agenda. Como no le vamos a dar publicidad a esta banda, voy a quitarla de aquí. Disculpen ustedes. Esto sí le podría hacer publicidad, pero no hacer publicidad. Me estaban mandando saludos. Mira, me quedó así. Esta es la otra que te digo. Esta es la otra.
tarjetero que me regalaron hace años. Aquí tenemos a mi querido Asiel, acompañándonos en cabina. Mira, se alcanzan a ver mis tatús. Bueno, sí está chido eso, por ahí, porque vamos a hacer publicidad. Y no queremos hacer publicidad a nadie en este momento. No quiero esa responsabilidad encima de mí. Mira, se nos ve la puerta allá, pero con este calor. Bueno, yo no tengo calor el día de hoy, déjame cierrar la puerta. Hoy no hace tanto calor, ya retaché. Bueno, ¿qué les iba a decir? Ya sé, iba a hacer una diatriba sobre la responsabilidad. Y esa diatriba me incluye a mí, tiene que ver conmigo, obviamente. Insisto, una diatriba básicamente es un discurso oprobioso. Estoy sacando puras palabras domingueras, ¿verdad? No falaz, pero sí un discurso que se nos está moviendo ahí la cámara, no sé por qué está loquita mi cámara el día de hoy. Pero no eres tú, soy yo, mi estimado Marcel. No eres tú, soy yo. Es aquí la máquina que se mueve. Bueno, seguramente, espero que hayan disfrutado estas dos rolitas que nos acompañaron vía Listen to My Radio. Estamos escuchando a los Beatles. Por ahí en transmisión me estaba siguiendo, me parece que la señora Margarita Trujillo, quien le envió un enorme abrazo. Y mi querida Adriana Huerta, que nos estaban saludando también, a quienes les mando un caluroso saludo, ambas dos, un abrazo enorme. Pues, ¿qué les digo? ¿Qué significa ser responsable? Fíjense que la responsabilidad son esos valores que nos dicen, que nos inculcan desde chamacos, pero para poder entenderlo, yo entiendo, fíjense bien, hay un filósofo del siglo XVIII, déjenme acordar, sí, Immanuel Kant, que dice que para poder hablar de algo en contra, primero tienes que hacer una definición. Para hacer una probable crítica, primero tienes que dar una definición. Y en este caso, bueno, lo pertinente, lo más adecuado, sería que diera una definición de responsabilidad y que explicara en todo caso por qué voy a hablar el día de hoy de responsabilidad. Bueno, resulta que a principios de año no tenía muchas responsabilidades, es más, a finales de año no tenía ninguna prácticamente responsabilidad, ya no digamos social, empresarial o individual, o mejor dicho, la única cuestión de la que tenía que hacerme responsable básicamente era de mí mismo, ¿sí? Nada más, vamos a decirlo así, ser responsable significa cumplir mis obligaciones, mis deberes, hacerlos, poder decidir sobre algo, y el asunto es que en este caso no voy a tomarlo, no puedes tomarlo a broma, ¿no? Porque resulta que ser responsable implica justamente eso. Cumples tus obligaciones, decides algo y lo decides con cuidado, ¿no? Y en este caso es una cualidad, insisto, es un valor del ser humano. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque, insisto, a principios de año, prácticamente a finales del año pasado, no tenía ninguna responsabilidad más que existir, ¿sí? Ser, si quieren, responsable o cauto respecto de mis atribuciones individuales, completamente individuales, lo que me competía a mí estrictamente, que era básicamente hacer las cosas por mí mismo, para mí mismo y por nadie más. Pero he aquí que les habla, déjenme ver, es que ahora tengo más responsabilidades. Pues empezó poquito a poquito a tener más responsabilidades. La primera de ellas, pues iniciamos un proyecto nuevo con un par de amiguitas que ustedes conocen, mi querida Angie Espinosa y la siguiente amiguita Adriana Huerta, y entonces empezamos a hacernos responsables de 2 personas más. El compromiso se hizo más grande y hubo que
atender justamente y decidir ahora pensando en 3 elementos, no solamente en uno, sino en 3 elementos. Eso respecto de esta situación, de este proyecto que iniciamos. Pero volveré a insistir. He aquí que ese proyecto me compete obviamente a mí, y al hacerlo, mío, vamos a decirlo así, pues había que tomar las riendas de la vida, de mi propia vida, y tratar de hacerlo mejor, lo que implicaba seguir tomando decisiones, pero ya en razón de un equipo de trabajo, no solamente en razón de mí mismo. Y eso tiene implicaciones. ¿Por qué? Porque todas las actividades que tenía o que tengo que realizar tienen que estar pensadas en razón de ese equipo. Siguiente responsabilidad, me tocó favorablemente que se abrieran algunas puertas extra, además de este proyecto que traemos en puerta, más bien en actividad. Y resulta entonces que ahora ya no puedo pensar solamente por mí mismo, sino por 2 elementos más que se suman justo a esto, ¿sí? Y estos 2 elementos son ni más ni menos que pues dos puertas, insisto. Yo he sido maestro durante más de 22 años y prácticamente pues me toca nuevamente ejercer la docencia. Y a lo mejor eso puede no tener ningún significado para quien me está escuchando, pero resulta que significa más responsabilidad porque tengo que ser responsable no solamente de mí, sino de otras cosas, ¿sí? Y esa responsabilidad me obliga a hacer ciertas cosas y de repente, dicen por ahí el dicho, el que a 2 amos se arrima, con alguno queda mal. Bueno, pero el asunto aquí es sacar adelante todos los proyectos, ¿no? Y entonces, de ahí justamente mi diatriba contra la responsabilidad. Ahorita les voy a explicar en el siguiente segmento qué significa diatriba, pero para cerrar este bloque, la intención de hablar de responsabilidad es tomar conciencia de lo que está en nuestras manos y tomar conciencia de aquello que no está en nuestras manos. Y la responsabilidad es un elemento, no solo un valor, sino una cualidad que nos ayuda a entender a qué estoy comprometido y a qué no estoy comprometido, ¿vale? Entonces, bueno, en este momento los voy a dejar con un par de rolas más y déjenme ver. Voy a dejarlos con una famosa... Please Me de los, ¿cómo se llaman estos locos? De los Beatles. Y otra de YouTube que se llama I Still Haven't Found What I'm Looking For. Muy lejos, muy grande. O sea, por favor, dice una y la otra, todavía no he encontrado aquello que estoy buscando. ¿Sale? Ya vuelvo porque, insisto, voy a hablar de la siguiente parte de este asunto. ¿Qué me compete y qué no me compete? Para luego ejercer la diatriba. Y les explico qué significa diatriba. Vale, ya vuelvo. Bye bye, adiós. Diviértanse con este par de rolas. Déjame ver. Iba con la definición de diatriba. Bueno, una diatriba es, digamos, es un discurso que censura algo, ¿no? O bien también censura a alguien. O sea, de plano es una crítica. Pero de las más rudas. Normalmente ese tipo de cosas las vemos en los programas de espectáculos, porque las personas vamos a decirlo así, en términos muy coloquiales, gritan chingaderas sobre esas personas, ¿no? Sí, les gritan. Ayer hablaba en mi programa Horario Literario sobre la argumentación, ¿sí? Les explicaba un poquito de por qué dar explicaciones, cómo dar explicaciones y cómo funcionan mejor las explicaciones. Porque en filosofía le conocemos como razonamiento o como argumentación, si quieren. Pero a ver, yo sé que estos 2 términos son muy rebuscados. La responsabilidad, por un lado, que es un valor, y la crítica a la responsabilidad. Porque dije, no voy a criticar la irresponsabilidad, no hablé de eso. Yo dije que voy a criticar la responsabilidad.
¿Por qué? Porque normalmente hablamos de irresponsabilidad. La gente habla es que este fulanito fue irresponsable, es que fulanito no hizo tal cosa, es que fulanito no quiso hacer tal otra. Ah, caray, ahorita en un momento, vuelvo enseguida. ¿Te la puerta? Sí, no pasa nada. Ya se había dejado la puerta abierta aquí. Les digo que la cabina está fresca, pero como que se nos quiere poner intensamente hot. Bueno, ya. El caso aquí, pues, les digo, que vamos a hacer una crítica a la responsabilidad, al significado, al sentido de responsabilidad. Pero ¿cómo la vamos a hacer? Fíjense bien. Solemos pensar que los demás son responsables de lo que yo hago. Los demás son responsables de mis respuestas, los demás son responsables de todas las cosas que me pasan, ¿sí? Y estamos completamente equivocados. Yo soy responsable primero de lo que digo, yo soy responsable de lo que hago, yo soy responsable de mis propios actos, yo soy responsable de quién soy, nadie más. Y señalo esto porque luego resulta que, por ejemplo, en redes sociales yo suelo descubrir gente que se está quejando del marido o de la mujer. Es que mi mujer no hace tal cosa, es que mi mujer es así, es que mi mujer es así. Y déjame decirle, señor, señora, que en principio de cuentas, usted eligió el marido o la mujer que tiene. Nadie más, nadie fuera de donde sea que estén, nadie más le dijo, vas a elegir a tal cosa, vas a elegir tal otra cosa. No, ustedes lo eligieron. Entonces, ¿de quién creen que es el, vamos a decirlo en términos muy coloquiales, de quién creen que es el pedo? Pues el pedo es de quien se lo echa, vamos a decirlo así. ¿Sí? No pueden decir que, luego pasa, te lo dije, Sandy dice, no hagas tal cosa, no hagas tal cosa, no hagas tal cosa, pero ahí vas, de eso estamos hablando ahorita. ¿Sí? Mientras tú, individuo, no entiendas que tú eres quien debe hacerse responsable por cada una de las cosas que te pasen o te dejen de pasar, ¿sí? No van a poder cambiar las cosas. ¿Y por qué señalo esto? Porque es una crítica. Porque resulta que solemos decir que si mis calificaciones no llegaron como yo las quería, solemos culpar al profesor y solemos decir, es que el maestro me reprobó. Bueno, lamentable, para bien o para mal, yo nunca me quejé de eso. O sea, cuando reprobé, que sí reprobé, fue mi culpa, mi completa culpa. Porque no trabajé, o aunque trabajé, en realidad no hice lo suficiente para poder llegar o aprender y poder vaciar todo mi conocimiento respecto a la materia en un semestre en un examen, ¿sí? Esa es mi responsabilidad. Mi responsabilidad no es quejarme de los exámenes, mi responsabilidad no es quejarme de que las cosas no salen como yo quiero. Mi responsabilidad es hacer las cosas, hacer que las cosas salgan de la manera que tengan que salir, ¿sí? Oye, es que no pasó tal cosa y yo quería que pasara. No se trata de que quieras o no, las cosas simple y sencillamente son lo que tienen que ser. Oye, pero es que fulanito no llegó a tiempo, oye, pero fulanito no tiene tal cosa. Sí, por supuesto, pero no es responsabilidad de fulanito. Las cosas tuvieron que haber estado hechas con independencia si llegaba fulano o sutano a tal lugar. Pero solemos pasar por alto cuál es la responsabilidad del otro y cuál es mi responsabilidad. Por eso les dije, estamos haciendo una diatriba, una crítica muy, muy fuerte respecto de esta situación. Porque solemos normalmente colocar la definición, y no solamente la definición, sino nuestro actuar respecto a la responsabilidad fuera de nosotros. Y no. Yo soy culpable de lo que soy. Si soy bueno en algo,
obviamente tengo talento, pero si ese talento yo no lo ejercito, ese talento me tiene sin cuidado, ese talento simplemente yo no lo trabajo, entonces ¿de quién crees que es el problema? De ti, radio escucha, de ti, facebookero que nos sigues. Y yo no puedo, o cualquiera puedo decirte, yo he escuchado, ¿cuántas veces no he escuchado a mis papás decir, no hagas esto porque va a pasar tal cosa, no hagas esto porque te puede pasar tal otra? Niégamelo, ¿cuántas veces no estuvieron ustedes justamente o tuvieron problemas justo por eso? Porque decían que fulanito tenía justamente responsabilidad de las cosas, sí, pero también entiendo que las cosas tienen que hacerse sí o sí. Si fulanito las hace o no, si fulanito las deja de hacer o no, eso no es nuestro problema. Nuestro problema es que las cosas siempre estén hechas. ¿Me explico? Un tip para reconocer esto. Piénselo. Tiene que preparar una olla de frijoles porque se acabaron los frijoles. Y su mamá les dice, hijo, tienes que limpiar el frijol. No, hay gente que todavía, o que ya los compra, ¿no? Hechos. Bueno. ¿Cuál es tu responsabilidad? Limpiar el frijol. Pero resulta que llega tu mamá de vuelta y tú no hiciste absolutamente nada. Y lo que dices es que no encontré el frijol. Detalle número 1, tú tenías que buscar el frijol. No hay de otra. Tu responsabilidad, tu única responsabilidad, justamente, fue limpiar el frijol. ¿Y qué significa limpiar el frijol? Normalmente en México, para los que viven en México, lo que hacemos es sacarle las piedritas y las basuritas a el frijol, ¿no? Sea donde quiera que lo compremos hay que hacer eso. Eso es básico. 1. Pero no lo hiciste porque no lo encontraste. Pues si te pidieron que tú limpiaras el frijol, tu responsabilidad era hacerlo y para eso tienes que cubrir otras cuestiones. Es decir, tienes que hacer algunas cosas para poder cumplir con esa responsabilidad. Claro que sí. Simplemente no lo hiciste. Llegó tu mamá y no lo habías hecho. Entonces, ojo ahí. Otro claro ejemplo de cuando tenemos que cumplir nuestras responsabilidades, por ejemplo, los maestros que tienen, y discúlpenme, pero soy maestro, les digo, que tenemos que entregar calificaciones y nos dicen, tienes que hacer tal cosa. O es más, ni siquiera calificaciones, que tenemos que calificar los trabajos de los chicos del diario. Y los lees, pero luego no asignas una calificación. Y dices, es que lamentablemente no pude porque se fue el sistema. ¿Entraste al sistema? Si no entraste, hay un severo problema. Severo problema. Pero si entraste y no hiciste caso de las instrucciones para hacer tus calificaciones, estamos en un problema. ¿Qué te digo? Entonces el punto es ese. El punto es ese, que tú tienes que hacerte responsable de las cosas que haces o dejas de hacer. Y en este caso, pongo de ejemplo a los maestros, pude haber puesto de ejemplo a alguien más, si gustan. ¿Sí? Cuando te dicen tu responsabilidad es llegar temprano, tu responsabilidad es levantar temprano, y lo digo por mí, porque resulta que luego quiero levantarme a caminar o a correr, y no me levanto, y pues es una falta enorme de responsabilidad de mi parte, claro, lo sé. Pero el punto aquí es que esas cosas, ¿sí? Esas cosas me tocan a mí. Que si no llegó fulanito, no llegó sutanito, que se fue el sistema, ese ya no es mi problema. Yo tengo que hacer las cosas. Definitivamente tengo que hacer las cosas. Puede ser, como suele suceder de repente, que sea imposible que llegue fulanito o sutanito. Claro que sí, pero mientras averiguas si son peras o son manzanas, yo tengo que asegurarme de que lo que a mí me toca esté hecho, con independencia si fulanito o no le va a gustar, o sea, no importa, porque hay gente que dice, no le va a gustar. Perdón, no importa, mi responsabilidad es montar, si tengo que
montar un puesto a las 9 de la mañana, vamos a ponerlo así, en un mercadito como el de aquí de León, o a las 6, creo que se empieza a poner, y yo llego a las 7 y exijo que se me respete el derecho de usar mi cajoncito para poner mi puesto, pero la cita era a las 7, ¿qué creen que tenga que pasar? En este país, si me disculpan, estamos jodidos porque la gente deposita en otro lado su responsabilidad. Y normalmente lo hacemos al exterior. Por eso es una diatriba. Y eso no está bien. Porque lo que hacemos es decir que la responsabilidad es de agentes externos. Y eso no está bien. Y yo tomo la parte que me toca justamente de ahí, ¿vale? En fin, voy a irme y volver. Voy a poner otro par de rolitas. En este caso, voy a dejarles... Ya sé, Sweet Emotion de los benditos, ay, se puso, ¿qué onda con esta cosa? Permíteme. Se puso solita y yo no creía que se pusiera. Sweet Emotion de Aerosmith, y vamos a poner de Guns N' Roses, Knocking on Heaven. Dos rolas súper, súper intensas para que las disfruten, desde luego. Pásenla bonito este sabadito. Ya vuelvo para hablar de responsabilidad, insisto, para seguir con esta diatriba, porque, insisto, en este país colocamos la responsabilidad en otro lado y espero que tomemos conciencia. Yo sé que un programa como este va a complicar las cosas porque luego vernos ante el espejo y decir, puta madre, eso soy, nos cuesta. Pero así tiene que ser. Disculpen ustedes la expresión, pero pues así es este pedo. Ya vuelvo, los dejo con Aerosmith, Sweet Emotion, y enseguidita los Guns N' Roses con otra rolita de esas que solamente ellos sabían hacer. Vuelvo enseguida. Bye bye. Bueno, aquí está. ¿Qué onda, banda? Ya retachamos, ya estamos una vez más aquí. Estaba hablando sobre irresponsabilidad, responsabilidad. Pero para hablar justamente de responsabilidad hay que hablar también de conciencia. Y hay una diferencia entre conciencia y entre conciencia, ¿no? Conciencia con S y conciencia sin S. Y conciencia y conciencia. La conciencia, ¿sí? Con S significa autoconocimiento, o sea, reconocimiento de mi propia existencia, ¿sí? Reconocimiento de mi propia existencia. Y conciencia tiene que ver sobre todo con moral, ¿sí? Es decir, ¿y por qué señalo esto? O sea, neta, ¿por qué estoy hablando hoy de esto? O sea, porque resulta que luego, fíjense bien, la gente, en general, nos quiere hacer responsables, o nosotros mismos nos queremos hacer responsables de demasiadas cosas. Y pues como que por ahí no va el asunto. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, yo entiendo que mi responsabilidad es llegar temprano. Para eso debo dormirme temprano. Y con independencia de que yo me deba o no dormir temprano, yo sé que mi responsabilidad es estar en tiempo en algún lugar. En algún lugar del planeta, de este planetoide. Sí, entonces mi responsabilidad básicamente es estar en tiempo, ¿sí? A tiempo. Esa es la única responsabilidad que tengo. Y yo sabré cómo le hago, pero yo tengo que cumplir con eso. O sea, hay dos formas de hacerlo. La primera de ellas es tomando conciencia de quién soy, reconociendo que me gusta dormir tarde, que tengo que trabajar hasta tarde, que tengo que hacer X o Y cosa. Quiero decir X o Y, que tengo que, no sé, hacer el aseo, que tengo que limpiar mi computadora, que tengo que escribir, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que me hacen a mí, o que hago yo para hacer yo. Eso por un lado.
Y por otro, además debo tomar conciencia, sin la S, de que hacia el exterior hay personas, hacia el exterior hay personas que esperan algo de mí. Y lo único que esperan, más allá de lo que digan cualquier otra persona que diga, no, es que también esperan, no, permítame. La única responsabilidad es llegar a tiempo, entonces esperan que llegue a tiempo. Mi conciencia moral me indica, porque no existo solo, no existo ausente de ningún lado, estoy aquí, presente, here, now, o sea, aquí y ahora. ¿Sí? Y hay muchas personas que me rodean. Y esa es la conciencia moral. Yo no puedo pasar por encima de las personas. ¿En qué sentido? Yo no puedo, vamos a decirlo así, yo no puedo ser gandalla con las personas. Voy a corregir. No debo ser. Porque entre deber y poder son dos cosas distintas. Deber significa que tengo conciencia moral de cuáles son mis límites respecto de las otras personas. Y poder significa que podría hacer tal o cual cosa. Obviamente no debería. Deber y poder son dos cosas distintas. Otro ejemplo sería, me encuentro una piedra en el camino y me enseña que mi destino... no, ¿verdad? Esa es otra canción. Hay una piedra, yo encuentro la piedra, yo puedo aventar la piedra hacia donde quiera, pero no debo aventarla, porque no se deben aventar piedras. ¿Sí? Esa es parte de mi conciencia moral. Yo puedo llegar tarde, pero no debo llegar tarde. Yo puedo hacer mi tarea, puedo no hacer mi tarea, pero debo de hacer mi tarea. Entonces, hay una diferencia y a veces se nos olvida. Y anda uno haciendo o cometiendo barrabasadas, ¿no? Y estoy hablando por mí, insisto, por mí. Un ser humano que trata, mira, dice nuevo fan, Rome Nemesis, aquí, no sé quién sea, pero bueno. Saludos por ahí, saludos, seguramente nos están siguiendo en Twitch, porque alguien responsable, voy a carrillarlo, llegó responsablemente 40 minutos después, a no sé dónde. No voy a decir quién, porque luego no me cierran la transmisión aquí en Facebook. Pero bueno, el punto es eso. Estoy carrillándolo. Un poquito. A esta persona no se sienta mal, yo sé que vive hasta, dijimos, la selva, ¿verdad? Entonces es imposible, ¿verdad? Y es importante lo que acabo de señalar porque resulta, y a lo mejor es broma, pero sí resulta interesante e importante. ¿Por qué? Porque ahí viene un límite. Insisto, no vivimos en ausencia de nadie, ¿no? Vivimos justamente en relación con otros seres humanos, ¿no? Porque el ser humano es completamente sociable. Bueno, social, perdón, es un individuo, es un animal social. No vivimos separados de las personas. Por ahí hay 2, 3 que se quieren desbalagar, pero en realidad están, pero si bien güeyes, porque no se puede. El punto aquí es que vivimos relacionándonos, entonces, ¿dónde acaba mi responsabilidad? Para eso es importante este primer término que les decía, conciencia. Es decir, vamos a llamarle así, mi autoconocimiento por un lado, mi autoconcepto también, es decir, quién soy yo, qué me compete a mí, y se formula, se completa con las relaciones que establecemos. Por ejemplo, aquí tengo a mi querido Asiel, y entonces una primera forma de entender que quién soy yo, es decir, yo no soy Asiel, yo no soy esta computadora, yo no soy estas cámaras que están frente a mí, ¿sí? Pero además todavía, ese conceptito tan vago, vamos a decirlo así, que no es tan claro, podría yo entenderlo, ¿sí? Si yo señalo que yo no hago lo que hace mi querido Ciel. Así él se dedica al marketing, yo me dedico a hablar de filosofía en una estación de radio. ¿No? Radio en internet, por cierto.
Y que mi responsabilidad justamente empieza cuando digo ciertas cosas, pero culmina también cuando las digo. Es decir, yo soy responsable de lo que digo, no soy responsable de lo que la gente entiende. Yo soy responsable de documentarme sobre lo que voy a decir, pero no soy responsable de lo que la gente va a entender al momento de escucharme. Y eso tiene que darnos bien claro. ¿Por qué? Porque luego resulta que andamos dando, se dice, patadas de, híjole, no sé si patadas de ciego. Es decir, andamos sin rumbo, me quiero decir. Andamos sin rumbo. Hay otro refrán que dice, andamos mirando fuera del vacío también. O sea, andamos haciendo cosas que no tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de cuál es nuestra responsabilidad. Y olvidar nuestra responsabilidad no está bien. Porque entonces estamos olvidando lo que debes hacer. Y entiéndase una cosa. Las personas pueden sugerirte qué hacer, pero las personas no tienen la responsabilidad de hacer tu trabajo. Las personas te pueden decir, mira, esto se puede hacer, esto otro se puede hacer, pero la decisión única, inalienable, irrepetible, inconfundible de hacer lo que se tiene que hacer es tuya, de nadie más. De nadie más. En fin, voy a dejarlos responsablemente, así sigo haciendo esta diatriba, con otras rolitas, déjenme ver, movidonas, si es que, si no los voy a poner bien pachecos con los que siguen. Vamos a poner, ahí está, yo sé de quién, vamos a poner ahora Maroon 5. Ay, no, porque no me dice. Ahí está ya. Vamos a poner Animals de Maroon 5 y luego The Beatles, Love Me Do, ¿sale? Ya vuelvo, no me extrañen tanto. Estas dos rolitas son rifadoras, es sábado mamalón. Ya vuelvo. Bye bye. Nuestros intereses, sobre lo que nos gusta, etcétera, etcétera. Pues solemos dejar que las personas hagan lo que quieran de nosotros o con nosotros, como quieran entenderlo. Y pues eso no está bien. No está bien, ¿sí? Yo sé, yo entiendo, pues, que, ¿cómo decirlo? Que la vida es complicada, que ¿cómo decirlo? Miren, el otro día estaba revisando algunas cosas aquí en cabina, en casa, que es su casa. Me van a decir un poco sí. Y no entendía cómo es que tenía ya tantas cosas de las cuales tenía que deshacerme. Hay cosas que uno tiene que deshacerse. La mayor parte de las personas que luego me preguntan qué hago en este mundo, qué hago de la vida, tienden a decirme que por qué me deshago de las cosas. Bueno, primero, porque me gusta compartir. No tengo poco, no tengo mucho, pero no necesito tantas cosas. Aquí la casa es una cosa pequeñita. 1. 2. No soy muy apegado a las cosas. Hay cosas que sí me interesan, cosas que son elementos cruciales para mi vida cotidiana, si quieren ustedes, ¿no? Pero, por ejemplo, si desaparece uno de mis libros, algo que sea uno de los libros que luego no puedo conseguir o que me cuesta trabajo conseguir, pues me sentiré un poco mal porque desapareció de mis posibilidades de leer una vez más ese libro. Y así me ha pasado. Presto libros y luego desaparecen y me dicen la gente, ¿por qué no los pides? Porque la verdad, quien es irresponsable no soy yo. Quien es el responsable de ese libro en cuanto lo presto, el responsable de devolverlo es alguien más. La responsabilidad es un regalo. Y hay una metáfora que me gusta mucho usar,
que se usa sobre todo en dirección de empresas. Se habla sobre el monito, o sobre la metáfora de los monos. ¿Qué implica esa metáfora de los monos? Normalmente llega un jefe y te dice tienes que hacer tal cosa. Un buen jefe sabe delegar cosas a sus subordinados. ¿Sí? Dice, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Pero cuando no sabes hacer algo, lo que haces es preguntar. Y cuando le preguntas a alguien, el monito ahora lo carga esa persona. Si no te responde, el monito sigue siendo de esa persona. Hasta que te responda. ¿Sí? Pero normalmente solemos confundir las cosas. Quiero decir que la gente, aunque le dices, es que te pregunté, a la gente no le importa mucho. Y no he entendido que la responsabilidad, cuando tú le preguntas, la responsabilidad de responder es del otro. Entonces estamos ante un problema. Por eso la diatriba contra la responsabilidad, que es una diatriba o una crítica, si quieren, un enjuiciamiento contra aquellos que dicen cumplir su responsabilidad y no la cumplen. En este caso, les digo, estoy pensando en mí mismo. Porque vaya que cometo errores, yo no soy perfecto. Vaya que la riego muchísimas veces. Porque si fuera perfecto, pues ya no estaría aquí. Se supone que la suma perfección está en otro lado. Lo que es sumamente perfecto está en otro lado. Me estoy criticando a mí mismo porque obviamente cometo tantos errores que luego se me va el avión y acabo haciendo cosas, o bien sea de más, o bien sea menos. Y vamos a ver qué significa eso que sea de más y qué significa eso que sea menos. Me gustaría cerrar justamente con eso. Voy a dejarlos con otro par de cancioncitas. Regreso para explicar qué significaría, por lo menos de mi perspectiva, actuar de más ante una situación de tal manera que yo sobrepasé mi responsabilidad, o actuar haciendo menos de tal manera que eso sea también mi responsabilidad. Porque insisto, es bien fácil culpar a los demás de su responsabilidad, pero es irresponsable decir que yo cometí, es falta de responsabilidad de no aceptar que yo la regué en algo y cambiar la situación, ¿no? Y como vamos a hablar de eso, voy a ponerles una canción cortita. Y esta va a ser de Maroon 5, se llama Moves Like Jagger. Sale, ya vuelvo para cerrar el bloquecito del día de hoy, el Ágora. Y por favor, no se pierdan el programa de hoy de mi querida Angie Espinosa, Reinvéntate, a las 6 de la tarde. Y el día de mañana, en punto a las 6, en punto a las... No, es cierto, en punto a las 11 de la mañana, vamos a escuchar A Chingar. ¿Y yo por qué? Ya vuelvo para cerrar este bloquecito, insisto. ¿Qué es la responsabilidad y hasta dónde me toca a mí? Ya vuelvo. Bye bye. Vuelta, ya nada más para cerrar este bloquecito. Ay, ay, ay. Bueno, estoy seguro que se van a preguntar, o que están preguntando, ¿cómo vamos a identificar este asunto? ¿Por qué Alex Hernández hoy está hablando de responsabilidad? Miren, a veces pasa que la gente nos exige demasiado, pero en sus cabecitas, como voy a ponerlo así de aquí, muchas mujeres, no digo todas, y muchos hombres también, pero suele pasar más frecuentemente en las mujeres, o con cierta regularidad en las mujeres, que te dicen, si tengo que pedirlo, ya no lo quiero. Los hombres somos inteligentes, pero no leemos las mentes. Todavía no leemos las mentes, ¿sí? Entonces a veces hay que pedir las cosas para que se den, ¿sí? Y a veces suele pasar que las mujeres esperan que averigüemos que quieren algo, ¿sí? Y resulta, pues, mis chavas, o sea, no somos adivinos, la neta, no somos adivinos, y nos encantaría escuchar. Es decir, nuestra responsabilidad efectivamente es apoyarles, es amarlas, respetarlas, etcétera, etcétera. Pero el punto también aquí es que, y pónganse en todo caso de nuestra parte también, pues digan las cosas. Es decir, sean conscientes. ¿Ustedes son conscientes? Sí.
voy a explicar. Ustedes saben lo que quieren, es decir, son conscientes con ese de que conscientes de lo que quieren. Ustedes saben lo que quieren, ustedes saben lo que necesitan, pero las personas a su alrededor no saben, entonces para eso se abre la boca y se dice quiero tal cosa. Y el hecho de pedirla, el hecho de solicitarla no significa que vayan a ser berrinchudas y que digan, ay, no, es que te lo tuve que pedir, entonces ya no lo quiero. Eso es un berrinche. Y yo sé que anda, por ejemplo, por ahí en la red un meme que dice, más o menos que, ¿cómo te explico? Dice que mi papá me levantaba de la cama y me llevaba a tal lado a dormir o me cumplían todos mis caprichos. Efectivamente, porque eran tus caprichos y estás en la casa. A lo mejor como niña, como adolescente si quieres, o como hija de papá, mamá en casa, pero en el mundo exterior ningún jefe, ninguna persona te va a cumplir tus caprichos y tienes que decir qué pasa. Eso es lo que hacen las personas maduras. Eso es lo que hace la gente madura. Decir las cosas. ¿Sí? Es decir, la gente grande se hace responsable de las cosas y dice lo que tienen que decir. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces yo he cometido el error de no decir las cosas. Muchas veces yo he cometido el error de simple y sencillamente callar y entonces hay problemas. Hay problemas. Y la intención con este programa, con el programa del día de hoy justamente fue que entendiéramos un poquito cómo funciona nuestra propia mente. ¿Sí? Nuestra propia mente. Un programa de hora y media no nos va a explicar, disculpen ustedes, cómo funciona nuestra mente de totalidad. O sea, los psicólogos, los neurólogos llevan años tratando de hacerlo, entonces un servidor ha hablado solamente de un concepto, el concepto de responsabilidad. Y el concepto de responsabilidad básicamente nos tiene que ubicar dónde estamos. Dos cosas tiene que hacer, nos tiene que mostrar quiénes somos, porque somos nosotros los que tomamos las decisiones de lo que hacemos, y dos, nos tiene que hacer entender que estamos en relación justamente con otras personas y que al estar en relación con otras personas de alguna forma, tomamos somos responsables de nuestros actos justamente porque estos tienen incidencia en lo social, y esa es la única responsabilidad social sobre la que nos podemos hacer responsables. Porque yo he escuchado o he visto también un montón de memes que dicen, es que somos una sociedad de porquería. Yo no soy una porquería, no lo soy. Hago lo que me toca, desde recoger la basura en mi casa y tirarla en su lugar, hasta limpiar que tenga que limpiar, para que cuando voy afuera no tiro basura en el exterior, procuro ayudar al prójimo. No soy perfecto y sé que la riego, pero lo que quiero explicar básicamente es que me hago responsable desde mi individualidad de lo que me toca. Si el resto de la gente no lo hace y no lo ha concebido así, híjole, déjenme decirles que ese no es mi problema. Otra cosa de hacerme responsable es ayudar a que los niños, a que mis alumnos, a que la gente que me rodea entienda cuál es su responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. Pero más allá de eso yo no puedo hacer más. Y esto va para todos aquellos que dicen que, por ejemplo, una vez me tocó escuchar a un alumno diciendo que no se tenía por qué cuidar en la calle, que todo el mundo simplemente tenía que respetarlo por el simple hecho de que era X o Y persona. Y déjenme decirles que no. Así él está haciéndole así como, no sé qué estoy diciendo de fuerte, pero el punto es ese. Yo puedo hacerme responsable de mí mismo, y hacerme responsable justamente implica tener autorrespeto, ¿sí? Y mi autorrespeto implica compromiso, voluntad, etcétera, etcétera, conmigo mismo. Todas las mañanas, cuando sale el sol, todas las mañanas
hago ejercicio. Tengo una forma de vida muy peculiar, hago ayuno normalmente diario, ya tengo un rato practicándolo. Leo si me toca leer, tengo que responder correos, tengo que calificar, etcétera, etcétera. Esas son mis responsabilidades. Hay que hablar, hacer llamadas por teléfonos, las hago, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y cuando salgo a la calle, yo verifico, si tengo que cruzar la calle me volteo hacia ambos lados, porque hay mucha gente que va a la calle y pasa un carro y ¡pups! Hay un accidente. Es que él venía muy rápido. No. Ojo, 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 y oído también. Pasa que somos muy distraídos y cruzamos las calles a lo pendejo y no volteas a ver. Esa es tu responsabilidad, verificar que no venga carro, que no venga carro. Ruido no significa velocidad, esa es otra cosa que tienen que identificar. ¿Sí? Es otra cosa que tienen que identificar. Es decir, que a veces los carros pasan en 40 kilómetros por hora, pero aún así un armatoste de casi media tonelada sobre un cuerpo de 60 kilos, pues está complicado, ¿no? Pero queremos hacer responsable a todo mundo de lo que yo no hice. Entonces, ojo. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué les digo? Me gustaría seguir hablando, pero se me acabó el tiempo y Dirección General me va a cerrar el micrófono. En fin, mi responsabilidad en este momento hubiera sido terminar a la 1:30, perdón, a las 3:30, no lo hice, pero ya, 2 minutitos más me los voy a robar. El punto aquí es que yo no puedo responsabilizar de mis actos a los demás. Ir en una calle oscura a las 2 de la mañana es un acto que falta a mi responsabilidad. ¿Sí? Y más en un país como este. Ir en un auto manejando ebrio, que yo nunca lo he hecho, ¿sí? Tiene que ver con mi falta o con la falta de quien lo conduce de responsabilidad. Y entonces el problema no son las leyes, el problema son las personas que no se hacen responsables de lo que les toca. Y no puede venir X o Y gobierno a cambiarlos si cada quien no se hace responsable de lo que le toca hacer. En fin, muchísimas gracias por esa rolita de ambientación que nos puso mi querido Leo. Leo, está chida la canción de las nieves. Yo estaba esperando que pasara el nevero. No se pudo. Mi querida Adriana Huerta, un abrazo, un saludo hasta allá, Playa del Carmen. Dani Alviso, que también nos estaba viendo, muchísimas gracias por vernos. Gerardo Romo, un like cesote, gracias también a ti. Mi querida Cintia, un abrazo donde quiera que nos estés escuchando, si nos escuchas. Y déjame ver a quién más. Por ahí está mi querido Asiel también viéndonos. Angie Espinosa, gracias por escucharme, por verme. ¿Quién más? Déjame ver. Permítame, por ahí. No sé, no puedo ver a todo mundo, discúlpenme. En Listen to My Radio, no, en este momento no me aparece gente en el chat. No es cierto, miento, por aquí está. Ay, nada más que aparece su nombre aparece su nombre, ¿cómo decirlo? Oye, de Facebook y no recuerdo. Monse Bugallo, está por ahí, creo. Entonces, muchísimas gracias por escucharme. Gracias por el favor de sus oídos el día de hoy. Termina por el día de hoy este programa El Ágora. Ya saben, en punto a las 6 de la tarde escuchen a mi querida Angie Espinosa, acompañan a su transmisión, reinvéntense. El día de mañana, surprise con recuerdo, tenemos chinga, y yo por qué. Y estén atentos el lunes por la mañana, mi querida Adriana Huerta, en punto a las 8 de la mañana, despertando con el mañanero. El miércoles tenemos también por ahí a Angie en la mañanita, y en la tarde me parece que todavía hay una transmisión especial sobre psicópatas.
Saludos, mi querido Gerardo. Y además, por ahí, el jueves, mi querida Angie tiene raíces culinarias en punto a las 6 de la tarde. El viernes en la mañana ya se van despertando con el mañanero con un servidor. En punto a las 9:30 está por ahí mi querida Ana Huerta, un café contigo. Y a las 5, una vez más, horario literario con un servidor. A las 9 de la noche, Gerardo Romo rocamboleando, ¿no? Rocambolesco, o sea, hay cosas divertidas. Y prepárense porque vienen sorpresas. Un abrazo querido público. Les voy a dejar con un par de rolas por el momento, no les digo cuáles, pero los dejo con un par de rolas. Cuídense. Se despide por ahí su camarada, su compinche. Cuídense. Bye bye. Au revoir.